migración es el país de los afectos y les voy a demostrar en 4 historias de las muchas que podría contar por qué para mí tiene sentido esta frase. Rebeca es una comunicadora social de Guárico que emigró a Santiago de Chile más o menos en 2014. En ese momento no había muchos migrantes venezolanos en esa ciudad y ella empezó a tener trabajos informales hasta que en algún momento se dio cuenta que para ella la cocina es el lenguaje del amor. Entonces unió esa idea que tenía con la idea de beneficiar a esa comunidad venezolana que recién estaba llegando a esa ciudad del sur, la posibilidad de estar en contacto con su familia y de honrar la ciudad en la que ella estaba, y creó Papelón Sabroso. Papelón es el primer restaurante de comida venezolana que se hizo en Chile en aquel momento y que 8 años después sigue funcionando como un lugar de soporte para que los migrantes venezolanos se reúnan ahí, ahora también con su familia extendida de Chile y otros países. Y además, una cosa súper importante de esta historia es que Rebeca logró la reunificación familiar cuando ni siquiera nosotros hablábamos o pensábamos en ese tema. Su mamá, que era juez, su papá comerciante y sus hermanos se reunieron en Chile para darle vida a esta idea y fue así como se mantuvo. Todavía funciona y Rebeca decidió en 2020, después de vender muchos tequeños y mucho pan de jamón, emigrar con esos ahorros a Australia. En este momento Rebeca vive en Melbourne y ella se fue para allá a estudiar inglés, pero lo que no se esperaba es que una pandemia la iba a agarrar por sorpresa y que ese curso para el que tanto había ahorrado y que le iba a permitir defenderse en el idioma de ese país, pues iba a ser online. Entonces, en ese dilema, ella tuvo que volver a trabajar en comercio informal, en mantenimiento mucho tiempo, como aseos, etcétera, y también probó suerte con la comunicación social siendo parte de un coworking en esta ciudad. Sin embargo, Rebeca recordó que para ella el lenguaje del amor es la cocina. Entonces, uniendo de nuevo toda la historia migrante, ahora en este segundo país, decidió fundar hace 2 meses Papelón Melbourne, una segunda sede de este restaurante que le había dado tantas satisfacciones en Chile. Rebeca actualmente, además de haber abierto el primer restaurante de comida latina en una década que se abre en el barrio donde queda este restaurante, donde además confluyen muchos migrantes de países que para nosotros son muy lejanos, como Vietnam, ex yugoslavos o de Malasia y de otros países de Asia, Rebeca es imagen de una campaña que se llama Feast for Freedom, que es una campaña donde básicamente la imagen, que este año es ella, tiene que hacer unas recetas para que otras personas organicen cenas en su casa a beneficio de los refugiados de Australia. Entonces Rebeca se acordó de su lema y lo que hizo fue un menú que le recordara a su familia. En ese recetario están arepas reina pepiadas, papelón con limón, tostones playeros y otros ingredientes de nuestro menú y de nuestra canasta básica que ahora otros australianos pueden preparar. Así que Rebeca en este momento está enseñando a través de esta campaña a australianos a preparar arepas y a tener la cocina como lenguaje del amor. Jesús es un comunicador social, escritor multidisciplinario que se mudó a México para estudiar una maestría en estudios del arte y en ese momento él entendió que si mezclaba la escritura con la curaduría, él podía unirse en una narrativa que tuviera que ver más con el performance. Así Jesús escribió un libro, que es el único libro que se ha escrito sobre la changa tuki en Venezuela, que es esa música electrónica que tiene una identidad muy valiosa para nosotros y que últimamente tiene unas oleadas de popularidad. Y además se internó en este tema del performance y logró descubrir artistas que no han sido contados dentro del cuento de la historia del arte contemporáneo en Venezuela, más allá de Jesús Soto, Carlos Cruz Diego y todos los artistas que conocemos. Jesús acaba de publicar un libro que se llama El Círculo de la Rosa, cuenta la historia de Roberto Obregón, un artista invisibilizado por muchos tabúes que hemos tenido a lo largo de los años, pero más allá de eso, Jesús ha encontrado dentro de
la narrativa del arte contemporáneo, contar su propia historia, que es la de un migrante que descubre el arte siendo editor de una revista juvenil, que es la revista Ojo, en plena época de protestas en Venezuela. Marvis es contador público y encontró sus raíces detrás de una barra de cócteles. Hubo una época en Venezuela, no sé si se acuerdan, que la gente estudiaba, o sea, hacía un curso antes de emigrar para tener un plan B por si acaso. Marvis estudió para bartender y se fue a Curazao por aquel tema de la isla turística. Estando en Curazao, descubrió que su papá era de Curazao y que por algo la vida la había llevado a ese sitio. Ella logró sacar su pasaporte holandés y un poco también queriendo entender su origen, se fue a Holanda a probar suerte y como no hablaba holandés nativo, pues no tuvo suerte. Se fue a España y un día detrás de una barra de un bar que no le gustaba mucho, llegaron dos personas que le pidieron unos cócteles como súper específicos con unas especificaciones que a ella le pareció como muy raro. Y resulta que en ese momento ella les dio los cócteles y estos señores eran socios de un hotel muy lujoso en Suecia, se la llevaron y ella fue la encargada por 2 años de la barra de este hotel. Hoy en día Marvis está en Madrid, tiene su propio bar, acaba de abrir una cafetería en la Gran Vía, en un teatro de la Gran Vía de Madrid y además acaba de ganar un premio como Headhunter de mixología en España. Y por último está James, que transforma la vida de los migrantes venezolanos en Bogotá. James, que está por ahí, llegó a Colombia en 2018 buscando entender un poco el tema de la hiperinflación que aparecía en los titulares de los periódicos de Estados Unidos y no como sin mucho contexto. Cuando llegó hizo algunas entrevistas para entender cómo se está viviendo el fenómeno migratorio en Venezuela y otorgó unos créditos sin interés a migrantes venezolanos que eran profesionales pero que estaban trabajando en la economía informal. En ese momento, Jorge, por ejemplo, pasó de ser un vendedor de refresco y cerveza en una plaza a tener una empresa de reparación de refrigeradores y uno de los migrantes con los que habló había pasado 1 año y medio recaudando el dinero para poder comprar un ciclomotor. Ahí James hizo una entidad financiera que se llama Roda y que beneficia a migrantes venezolanos y colombianos que no tienen acceso a la vida crediticia de este país. Y además se le ocurrió algo más y era cómo podía seguir ayudando a venezolanos de otra manera a mejorar su calidad de vida. Entonces pensó en ese migrante que le había dicho que había pasado mucho tiempo para recolectar el dinero para comprar un ciclomotor, para poder aumentar sus ingresos como domiciliario y James dijo, ¿por qué no mejor hacemos una bicicleta eléctrica? Y así podemos financiar esa bicicleta eléctrica para estos migrantes venezolanos, duplicar sus ingresos y encima contribuir a limpiar la calidad del aire en Bogotá. James en este momento ha beneficiado a 2.500 migrantes con sus créditos y a 130 domiciliarios con esas bicicletas eléctricas. Lo que une a todos estos migrantes no es solamente que son mis amigos y los admiro un montón, sino que ellos lograron hilar sus talentos en favor de lo que les hace palpitar el corazón. Y dejaron atrás ciertas creencias de que hay que tener unas categorías específicas dentro de nuestra personalidad para pensar en el éxito y en lo que debe ser para crear su propia categoría y poder vivir de ella. Los cronistas, porque yo de formación soy periodista, creemos que eso de tener una manera de vivir el mundo y narrarla, esa manera de contar nuestra propia historia y de vivir nuestra definición de éxito se llama lugar de enunciación. Y miren, cuando uno emigra, uno tiene demasiado miedo al fracaso. Uno tiene mucho miedo a que le vaya mal, a no lograrlo, a no contar con estabilidad, a no lograr eso que nosotros creemos que es hacerlo bien. Y nosotros nunca nos vamos creyendo que nos vamos a devolver. Porque si algo el sistema nos ha enseñado es que si pensamos en la sola idea de devolvernos, eso sí es un verdadero fracaso, cuando no necesariamente es así. Viajando por Colombia, que es algo que me gusta mucho hacer, sobre todo a ciudades que tienen una cultura caribe más
parecida a la que me gusta, me he dado cuenta que así como a Latinoamérica la atraviesa la cumbia y la empanada, al Caribe está completamente conectado por la salsa. Y eso, de un momento a otro, hizo que yo recordara que cuando uno está muy preocupado por el futuro, uno se le olvida lo que ama y se le olvida lo que sabe hacer y lo que le hace feliz y se enfoca en unos objetivos muy específicos donde deja de lado sus pasiones para poder vivir de otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Así reconecté yo con el baile. Había estado bailando desde los 3 años de mi vida, a los 16 empecé a bailar salsa y era una carrera en ascenso que abandoné por completo. Y cuando vi que uno podía conectar sus talentos en favor de lo que le hace feliz, surgió Al Son que nos toquen. Al Son que nos toquen es un libro que cuenta la historia de la danza contemporánea en Venezuela a través de sus protagonistas y que básicamente es un paralelismo entre la danza democrática de la danza contemporánea y la historia democrática del país, porque la democracia llegó a Venezuela en los años 60 y pues la danza contemporánea también. Es un libro que cuenta la historia de mi país a través de la danza. Pero ¿a quién le interesa un libro de danza? Entonces, si yo iba a sacar de la gaveta este proyecto que tenía 10 años ahí guardado, sin que yo lo sacara, tenía que ser con todo. Y ahí me inspiré en las historias de muchos de mis amigos, como las que les acabo de nombrar, para ponerla al servicio de una estrategia que funcionara y que pudiera ser posible. Entonces, ahí armé una campaña que tuvo una preventa donde yo ofrecía una asesoría en marketing y creatividad a quien pudiera interesarle y obtuve 70 personas que compraron el libro en preventa. Después hice una campaña de merch personalizada que tuvo mucho éxito. Me fui a Venezuela y presenté el libro en 4 eventos donde fueron 1.300 personas y con ese impulso me fui después a Bogotá, a Medellín, a Miami, a Madrid. En esta última ciudad, este libro y este proyecto fue parte de la selección oficial de la Bienal Iberoamericana de Diseño como representante por Venezuela dentro de 700 propuestas y de ahí en adelante me han invitado a un montón de lugares y espacios a contar la experiencia. Yo les podría decir que para mí es muy importante lo que sucedió con este proyecto. Podría decirles que el tiraje del libro se acabó completamente en 6 meses de una manera súper orgánica y que todo lo que ha pasado ha ayudado a que esto sea soporte para que en los escenarios venezolanos nunca baje el telón. Pero yo hoy quiero contarles que sin mis amigos esto no hubiera sido posible. Yo necesitaba estar cerca de la gente con la que me podía inspirar, podía acompañar y estar cerca para poder yo emprender mi propia búsqueda. Y eso fue lo que pasó. La migración nos ha enseñado muchas cosas, muchísimas. Yo hoy quiero rescatar solo 3. La primera es esa, que si unimos nuestros talentos al servicio de lo que soñamos, vamos a tener éxito y ser realmente felices. La segunda es que si pensamos en el viaje del héroe de Joseph Campbell y damos la vuelta completa de ese héroe que tiene un llamado a la aventura, atraviesa umbrales y vuelve a casa completamente transformado, esa persona se convierte en inspiración de otras personas que quieran volver a hacer ese mismo viaje porque se sienten inspirados tomando en cuenta lo que ya otros lograron. Y por último, que después de 7 años en Bogotá, yo pensando mucho, ¿no?, en mi futuro y en el de mi país, yo creo que Venezuela no es solamente el país donde nacimos. Venezuela son los vínculos que hemos formado en torno a él. Y que los migrantes tenemos una relación muy complicada con el desarraigo, pero sin duda ha sido mucho más ligera porque cerca he tenido historias como las de Rebeca, Marvis, Jesús, James y varios otros que están por aquí que me inspiran cada día. Mi nombre es Marcy Rangel, yo soy estratega de desarrollo para artistas y yo espero que a partir de hoy ustedes también puedan ver la migración como el país de esos afectos que hemos construido a lo largo de nuestra historia, porque
Si nosotros volvemos la mirada hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ese país que siempre hemos soñado y ese país que queremos se construye con muchas cosas, pero unas de las más importantes son las que vimos aquí: el talento, los vínculos y las historias que nos permiten seguir adelante. Buenas noches.